Sin duda, sin duda. Creo que en la primera parte hemos sido muy superiores, las cosas como son. La primera parte ha sido un nivel por nuestra parte altísimo. Es verdad que ellos nos han cambiado la estructura en la segunda parte. Han estado, bueno, la primera parte ha sido como lo tenía en Valladolid y como los últimos minutos en Torrelavega, en 4-4-2. Hemos sido capaces de tener balón, de superar las líneas de presión. La segunda parte nos han cambiado el 5-2-3, que era el que venía siendo más frecuente, que es el que con el que empezasteis en Torrelavega y con el que veníais varias semanas consecutivas compitiendo. Nosotros habíamos trabajado ambas estructuras, así que teníamos claro cómo atacar y cómo defender ambas, pero sí es verdad que la segunda parte yo creo que como consecuencia del cambio, hasta que nos hemos hecho un poco, es verdad que el Coruso pues a los puntos ha sido algo mejor que nosotros y bueno, yo creo que al final el partido lo que se ha convertido en un partido muy igualado, que bueno, pues ya ha llegado el penalti, que yo creo que realmente si hubiéramos perdido hoy aquí, creo que era muy injusto, las cosas como son, y podíamos haber perdido, pero bueno, ya te digo que nosotros hemos ido a por el partido y creo que hemos hecho un muy buen partido. Es que jugar como la es complicado, es un equipo híbrido. Igual hace unos minutos con mucho poderío físico, como de repente juega entre líneas, no sabes por dónde te va a salir. Esa es nuestra intención. Esa es un poco la seña de identidad que queremos tener, que es la de no ser previsibles y dominar diferentes maneras de poder progresar, ¿no? Entonces ahí es donde los jugadores al final son los máximos responsables, nosotros los entrenadores intentamos ayudarles a que entiendan dónde está el espacio y que a partir de ahí, oye, a veces tendremos que jugar a través de pases más en corto y otras veces jugar con las situaciones más largas. Y creo que eso es lo que nos está dando pues el estar arriba, en la parte de arriba de la tabla, ¿no? Que somos un equipo que es muy difícil de defender porque no sabes la estructura con lo que vamos a jugar. Por ejemplo, hemos jugado con una línea de 5. El otro día jugamos con una línea de 4. Bueno, pues en ese sentido creo que son unas cosas que tenemos que seguir trabajando, ahondando en ella, porque creo que nos da ventajas y tenemos que seguir mejorándola. Creo está arriba por méritos propios, indudablemente. Ya desde la primera vuelta se veía que iba a ser un equipo así sorpresivo. A tu equipo que lo intuyes con mucha progresión. Bueno, estamos muy ilusionados y estamos muy felices porque estamos, bueno, pues yendo a tumba abierta cada semana, disfrutando y sin duda creo que es verdad que lo que tenemos a día de hoy es la consecuencia, sobre todo te voy a decir, del trabajo que hacen los chicos, porque al final la plantilla es muy joven y han asumido la responsabilidad de querer mejorar cada día, de asumir lo que supone esta categoría y lo digo todos los días, pero hoy vuelvo a salir del partido, que aunque hubiéramos perdido, o sea, seguramente mi sensación hubiera sido de un poco de cabreo, porque al final creo que hubiera sido injusto, pero al final los chavales otra vez que les ves y se dejan la vida, se pone el alma y cada semana lo utilizamos para ser un poquito mejores y la verdad que es una pasada entrenarles, ¿eh? O sea, yo soy un auténtico privilegiado de tener a este grupo de chavales y la verdad que está siendo muy bonito este año. El Andreu empató aquí, bien, llega a ganar, también se diría bien, ya lo dijo nuestro entrenador en la previa, un equipo, ya dijo, lo dejó bien claro, agresivo, en el buen sentido de la expresión, muy intenso, muy intenso, muy intenso. Eso no acarrea, es una opinión a título personal, no acarrea a lo mejor un riesgo de que al final nos falte gasolina. Es una opinión muy personal. Bueno, mira, podría pasar, oye, podría pasar. Si pasa, pues mira, prefiero que sigamos yendo a tumba abierta, porque creo que es la mejor manera, que además en esta categoría no creo que ningún equipo pueda levantar el pie del acelerador, así que en ese sentido, comprándote totalmente, que oye, Porque podría... no regateáis el esfuerzo. No, y no va a ser así. O sea, si imagínate que en las últimas 5 jornadas no podemos ni movernos, el primero yo que mira cómo estoy, reventado, pues, y llego ahí medio liquidado, pues nada, pues me siento en el banquillo y disfruto. Nada. Mira, en ese sentido estamos intentando regular mucho el tema de las cargas, porque al final somos un equipo muy intenso que entrena y compite a una intensidad muy grande y bueno, pues vamos ajustando para intentar llegar, pues igual que al principio del año pues estamos entrenando con algo más de intensidad, ahora estamos con la misma intensidad pero con menos tiempo de trabajo en campo para intentar justamente, bueno, pues entender que el año va siendo largo y ahí es donde también, pues oye, hoy teníamos bajas. Bueno, pues qué mejor manera que, en este caso, Yago descanse, Nané descanse, Gon descanse, Juan López siga descansando, en el sentido de que tenemos 4 jugadores que esta semana no acumulan carga. Y ahí es donde nosotros también, como cuerpo técnico, tenemos que ajustar. Entonces, a mí no me preocupa. Siendo algo que podría pasar, no me preocupa y creo que estamos ajustándolo muy bien en cuanto a la calidad de los entrenos. Y, escucha, eso sí que tengo muy claro. En el campo, en el partido y los días que entrenamos, mientras que se está en campo, a tumba abierta. Y luego ahí tenemos que ajustar, al principio del año, insisto, pues entrena más tiempo en campo y ahora pues más calidad que tiempo. Eso, lo que está diciendo Mister a tumba abierta, pues quedó bien claro. Un penalti parece dudoso. Sí, bueno. no lo he visto. Me han dicho que no era, pero... Vamos a hacer esto. Dudoso, ¿no? Se falla el penalti y ahí, con lo que dices tú, de tu equipo a tumba abierta, a lo mejor si dura el partido 7-8 minutos más, cuidado. Sí. ¿Cuándo lo revientáis? Mira, una de las cosas que llevamos teniendo todo el año y que eso es algo que yo no he trabajado ni el cuerpo técnico y es que cada vez que nos dan un golpe, el equipo flota, o sea,
encajamos hoy y en vez de hundirnos somos capaces de empatar minutos después. En la ida con vosotros íbamos 2-0, nos empatáis a 2 en el minuto 70 y pico fue de la segunda parte, que en ese momento, imagínate, ya te quedan solo 15 minutos, no tienes ni el descanso para poder parar, y los chavales de repente, pum, y acabamos, digo por hablar por vosotros, porque al final lo tenéis más cercano, ¿no? Pero que nos ha pasado muchos partidos, entonces, bueno, creo que el equipo ahora es estable, y es estable cuando vamos por delante, cuando vamos por detrás, cuando recibimos un golpe, cuando vamos por delante y nos empatan, y esa estabilidad, que es la que estamos trabajando, es la que creo que nos va a permitir, nos está permitiendo estar ahí arriba, ¿no? Y es lo que tenemos que seguir haciendo, ser un equipo estable, que compita todo el tiempo el partido al máximo nivel posible, entendiendo que hay diferentes fases, y bueno, mientras que estemos así, pues al final, oye, te acercas a obtener buenos resultados. Y ya para finalizar, enhorabuena por el empate, y si no es una victoria vuestra, también enhorabuena, porque es un equipo que no negocia el esfuerzo y que compite, porque el futbolista antes tiene que saber competir que dar al balón. Y no hay más. Suerte y que tengáis un próximo partido muy bueno y que ganéis siempre. Bueno, igual que le he dicho al míster, la verdad que en el sentido, pues eso, desearle lo mejor a todos los equipos de la categoría, que nos vaya como nos tenga que ir por lo que nos ganemos en el campo, que sea lo más justo posible. Te agradezco enormemente las palabras y bueno, pues nosotros eso, a seguir disfrutando, que está siendo una temporada muy bonita, a seguir poniendo la vida y oye, que al final el año que sea lo que tenga que ser y por ahora ya a descansar esta tarde, ¿no? En el viaje, disfrutamos del viaje tranquilamente, nos echamos una cervecita 0-0 tranquilamente, una Coca-Cola y mañana descansar un poco y el lunes a preparar Pontevedra, así que a seguir disfrutando de la vida. Muchas gracias. Gracias. A ver, Señor, un millón de gracias.